Bueno, pues como vamos a empezar con un texto, vamos al bloque 3. Bajamos hasta justo el último que podamos ver, que es Text on Books. Vaya. Pero hoy o no sabes cuánto. Ahí me dicen que ayer lo entregaron, pero no hoy, ayer se nos fue. Vale. Bueno, si estáis en contacto, mandadle un fuerte abrazo, porque y a ver si pronto... Claro, claro, claro. Bueno, Text on Books, como digo, pues nada, pulsamos ahí. Y además esto está relacionado justo con lo que luego vamos a escribir y tal, que es sobre, porque hoy lo que se os va a pedir, a pesar de las miradas asesinas, es vamos a un pequeño, lo que llamaré una review, es decir, una reseña sobre una película o un libro que nos guste. Pues primero, antes de hacerlo, hay como una... vamos a... antes de eso, vamos a ofrecer una idea, unos consejos, un pequeño modelo y a partir de ahí uno puede hacer. Pero primero, como digo, vamos al texto en sí. Todo el rato está pasando eso. ¿Será por el...? Bueno. Sale un enchufe, una imagen de un enchufe. Ayer también nos pasó con Rocío. No, hay un... Ajá, vamos a probar un momento rápidamente. ¿Ya ves arriba del enchufe? Sí. A ver, cambia, porque hay otro cable de estos. No. Con el otro. No, la verdad que no, pues yo es que tengo un montón de tareas para dedicarme, pues mira. A ver si con este. Bueno, confiemos en que este no se vaya tanto. No sé. Bueno, aquí está el texto. Vamos primero, bueno, como está tomado de un libro de texto, hay como un pequeño introduction, ¿no? Bueno, fijaos que nos preguntan sobre Lewis Carroll y tal, bueno, más o menos, y viendo un poco el título, podemos imaginarnos sobre qué obra o qué va a hablar, ¿no? Sobre qué libro va a hablar, ¿no? Bueno, Lewis Carroll, que es el writer, bueno, fue el writer. Yo, como siempre, con mi bocaza, adelantando las cosas y tal. Porque was a singer, a writer, a footballer, Lewis Carroll, a writer. Pero también fue a mathematician, ¿vale? Lewis Carroll, famoso por el libro que ahora vamos a ver y tal, y es escritor, pero también, sobre todo, era matemático, ¿vale? Sí, sí, Lewis Carroll, seguramente Yago lo conocerá y tal, porque él trabajó mucho en el campo de la lógica y tal, ¿no? Él es conocido desde el punto de vista literario por la obra esta de Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, ¿ok? Pero en realidad él era, le digo, un matemático. Esto de Alice, ¿esto significa Alice en el País de las Maravillas? Alicia en el País de las Maravillas es, en el número 2 dice, he is famous for a story called Alice in la B, Wonderland. Alice in Wonderland. Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Esta historia, bueno, que ya la conocemos sobre todo por Disney, ¿no? Por la obra de... Y luego también ya, creo que en los 2000, si os acordáis, también Tim Burton hizo otra versión con Johnny Depp y demás, ¿ok? Sí, creo que... ¿No? ¿No es de él? Bueno, ahora... Ok, the book is... what kind? Es una de las cosas que luego mencionaremos de pasada. ¿Qué tipo de libro es? Pues es a fantasy book, ¿no? Y one of the characters in the book is a rabbit, an elf or a hobbit. Bueno, pues es a rabbit, ¿no? Este conejo que iba con el reloj. Exactamente. Un elfo y un hobbit, esto pertenece a la saga de Lord of the Rings, o El Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, un elfo es una criatura mitológica propia de la mitología celta y que aparece en
en diversos países y demás, ¿no? Pero el Hobbit específicamente se lo inventó Tolkien, ¿no? J.R. Tolkien y El Señor de los Anillos. Bueno, pues va de eso, efectivamente es Alice in Wonderland. Sí, efectivamente la fotografía es de la versión de Tim Burton, sí. El título Alice's Journey Through Time, y tenemos una fotografía. Bueno, pues antes de leer ya del texto sí que ya tenemos, como a veces nos ocurre, como información previa para saber de qué va. Bueno, vamos a echarle un vistazo primero. Nearly 150 years ago, people were reading Alice in Wonderland by Lewis Carroll. It tells the story of a girl called Alice who falls down a rabbit hole into a fantasy world that is populated by strange and magical creatures. When Alice in Wonderland was first published in 1865, it was an instant success, and even Queen Victoria became a fan. Since then, over 100 editions of the book have been published, and it has sold hundreds of millions of copies in countless languages. But the success of Alice in Wonderland was not just limited to books. Walt Disney created a comic of the story in the 50s and later made an animated film. The story also became a TV series and was made into numerous films around the world. The most recent film adaptation went in 2010. Johnny Depp starred in Tim Burton's film version, which used a combination of live action and 3D animation. The film was extremely successful with critics and with the public. However, the story of Alice in Wonderland doesn't stop there. Throughout its life, new media have taken the story and presented it in different ways. Originally a book, Alice in Wonderland has appeared in the theater, in comics, cartoons, films, and in 3D. The latest and perhaps most revolutionary innovation is the electronic book Alice for the iPad. In this version, when they touch or shake their iPad, readers can make Alice grow or become smaller. Throw darts at the queen, make the Mad Hatter even madder, or swing the rabbit's pocket watch. Reading a good story has never been so much fun. Okay, bueno, pues eso es el Alice in Wonderland, okay? Y tal. Bueno, no vamos a hacer un comentario literario, me restringo. Okay, now, solo tenemos two exercises aquí, ¿vale? Para hacerlo un poquito más ligero esta vez, como digo, el típico, si hay unas cuantas preguntas, eso sí, ¿vale? Read the text again, answer the questions. Y vais a ver que son preguntas un poco de todo tipo. Hay algunas a lo mejor un poco más tal, pero en general son bastante asequibles. Y yo creo que responden bien, o que mejor dicho, que corresponden bien al nivel medio del examen, ¿vale? Siempre hemos dicho que la pregunta de las questions, pues de esas 5, normalmente 3 o tal serán bien, a lo mejor una un poquito más, y si acaso, una un poco más difícil. Entonces yo creo que en este ejercicio 3, las preguntas corresponden más o menos a ese nivel medio, ¿no? De preguntas en el ejercicio número 1 del examen. Y luego tenemos, no sé exactamente el ejercicio de encontrar sinónimos en el texto, pero bueno, también se trabaja con vocabulario, ¿no? Find the words in the text, are they nouns, verbs, adjectives or adverbs, match them with the meaning. Ya nos dan en sí las palabras, strange, fun, innovation, shake, math, publish, etc. Y lo único que hay que determinar es cuál es la categoría y su significado dentro de los dos que nos dan, ¿vale? Si es necesario, nos dicen que acudamos al texto para ver esa palabra en contexto en el caso de que no sepamos lo que significa, ¿no? Por ejemplo, strange, si fuéramos el texto, es un adjetivo, significa unusual, es decir, extraño, ¿vale? Doctor Strange, el de las películas, bueno, no, que aquí lo traducen Doctor Extraño. Unusual, ¿vale? Pues con el resto igual. Si sé lo que significa, lo puedo hacer directamente, si no, puedo acudir al texto, verla en contexto, es decir, en la frase o en el párrafo en el que vaya, determinar su categoría gramatical, es decir, es un adjetivo, es un nombre, etc. Y decidir cuál es el significado entre los dos que nos dan, ¿vale? Y en that's all. Esas son las dos preguntas. ¿Ok? Pues nada, como otras veces, a ver si... sí, es que son solamente en esta ocasión he sido muy bueno y solo... No sé por qué reís. Bueno, es que es verdad, ¿no? No sé. No, sí, cada uno. Claro, o sea... y solo hay dos.
Así que we can just Los detalles no dijiste que íbamos a terminar de corregirlo. No, yo lo que comenté era que si al principio de la clase si había, que si era posible que hicierais en casa y tal, y si continuarais un poco, y si había, de ese último ejercicio que hicimos, el de rewriting, si había algo que no cuadraba o alguna, entonces lo podíamos comentar. Pero en un principio lo dimos por terminado el miércoles. Pero volveremos porque va a ser en otro ejercicio, nos van a salir más veces. Nada, en un momento vamos a empezar a corregir, pero comentábamos aquí en clase, los que estamos aquí en el aula, que algunas compañeras han estado haciendo el ejercicio y da casi como a contrarreloj, que te comillas. Y quizás puede ser algo ya positivo, ser algo bueno a la hora de practicar, el que empecéis a medir vosotros mismos el tiempo. ¿Vale? Quiere decir, como nosotros que ponemos el límite cuando hacemos un examen, como hemos hecho el examen de prueba y tal. Pero bueno, quizás esté bien eso, ¿no? El empezar un poco a aquilatar, a que vosotros mismos veáis, bueno, pues cuánto tardo, tal. Bien, es verdad que, por ejemplo, en este caso no reproducimos exactamente cómo es el examen, porque tenemos 9 preguntas, cuando en realidad el ejercicio de conferencias tiene solo 5, etcétera. Pero bueno, más o menos está bien eso para que vaya un poco, sobre todo, ahora mismo para empezar, conociendo, sabiendo cuál es vuestro ritmo, ¿vale? ¿Cuál es vuestro ritmo? Siempre volvemos a lo mismo. Es cierto, no vamos a decir que no, que la hora de examen es ajustadísima,
Vale, le voy a quitar el superlativo, es ajustable. Y que un poco más de tiempo, la hora y media esa que teníamos originalmente, no vendría nada más, ¿vale? Pero aún así... No, nada, no te preocupes, sí. Y aún así se puede hacer, ¿vale? Ya digo, pues sí, es verdad, yo lo que estaba diciendo es gustado y tal, pero bueno, disponemos de ese tiempo. A ver, lo que es el texto en sí, ahora, ajá, los textos en sí, bueno, vale, el de las bytes lo admito, pero en general, los textos en sí, solo, ¿no? Raw, que dirían en inglés y tal, pues puede ser más fácil, es decir, bueno, pues uno los puede leer, a lo mejor uno te entera mejor, otro te entera un poco peor, pero más o menos todos son parecidos. Lo que hay que, lo que siempre digo, centrarnos y determinar, o lo que determina, lo que impone la dificultad, si es mayor o menor, es el ejercicio y los ejercicios que tengamos que hacer. Por ejemplo, estas preguntas, ¿no? En este ejercicio de preguntas, es como la clase media. Quiere decir, de las 5 preguntas que van a conformar el primer ejercicio, la mayoría, digamos 3, serían de ese tipo más o menos. Como estas que habéis hecho. ¿Son 5 o 8? Son 5 en el primer. Es decir, serían de este tipo. Preguntas directas, preguntas en las que no hay que, digamos, no están muy enrevesadas. Normalmente serán eso. A veces, si son generosos, pueden que incluso de las 5, 4 sean así y una a lo mejor un poquito más complicada. ¿Vale? No, hasta hace yo creo que 2 años, hasta antes de la pandemia, era 1 hora y media. Hasta antes de la pandemia, creo recordar que era 1 hora y media. No sabría decir el por qué. A ver, una razón que alguien puede escribir de forma oficial es que no, pero hemos notado que el nivel de inglés ha subido los alumnos, por lo tanto no es necesario la hora y media. Te pueden decir eso. Es que lo te pueden decir también, otros exámenes han sufrido cambios en los contenidos y tal, el de inglés no, por lo tanto ajustamos a 1 hora. Pero si lo peor no es esto, lo peor es el cuando ya nos acercamos un poquito más, si queréis nos podemos meter un poco más en las técnicas o intentar un poco desarrollar trucos o centrarnos. Oye, esta pregunta y tal. Digamos, que siempre funciona es, evidentemente, mirar el examen. ¿Y qué hago primero? Pues siempre hay que empezar por aquello de que nos da seguridad, para empezar con buen pie, aquello que se te dé mejor o que te resulte más fácil. ¿Vale? No, a mí el writing, yo más o menos, pues el writing primero. O pues yo voy a hacer la del matching exercise, cada uno y demás. El empezar por aquella parte o aquella pregunta, es que el ejercicio en el que seamos más fuertes tiene, como digo, varias razones. Primero, para, digamos, empezar con seguridad, para quitarte eso que ya sabes y por lo tanto tener más tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una cosa buena a recordar que tiene nuestro examen es que todas valen igual, todas las preguntas valen igual. O sea que el que me equivoque más en una o menos en otra no pasa nada porque todas valen exactamente igual. ¿Vale? En un extremo puedo equivocarme en una mucho y en otra poquito y aún así seguir sacando bien el examen. Es decir, es verdad que tenemos esa limitación de tiempo, pero bueno, luego hay una serie de factores que nos pueden ayudar. ¿Vale? Pero bueno, ya volveremos sobre eso un poquito más adelante. Vale, vamos a centrarnos entonces en estos 2 ejercicios que tenemos aquí. Vale, voy antes de eso varias cosas. Voy a poner la pizarra, que no la tenía puesta. Y vamos también a proyectar el solucionario y vamos pasando, como hacemos otras veces, entre el solucionario y ¿vale? Ok. Bueno.
El primer ejercicio, questions, ¿ok? Pues vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. En esta, como veis, estas sí que son todas como las del examen, porque son todas tienen question words, es decir, aquí no hay de sí o no, sino que estas son tal cual nos van a aparecer en el examen. Number one, when did people start reading Alice in Wonderland? Okay, when did people start reading Alice in Wonderland? Okay, a possible answer. People started reading it 150 years ago. Puedo poner they started reading it, o como ponemos, people started reading the book, people started reading Alice in Wonderland. They started reading Alice in Wonderland. ¿Vale? Diversas. 150 years ago. Hace 150 años. The people reading Alice Esa no creo que no pasaría el corte, pero no pasaría por lo del reading. Tienes que poner people started reading. Como dice ahí, ¿no? Started reading. Si tú pones people reading, el ing, la forma verbal en ing sola, nunca puede ser el núcleo del verbo de una frase. ¿Vale? Si cuando utilizamos como verbo de una oración una forma con ing, siempre tiene que ir con otro verbo. To be, I am reading, o me gusta leer, I like reading. Pero por sí solo no puede ser, tú no puedes decir people reading. ¿Okay? De people no es lo correcto, pero o sea, es people sin el artículo de, pero ese, por ejemplo, no sería un fallo como para que te eliminasen. ¿Vale? O sea, que sería people reading. No. People started reading, es lo que estábamos comentando ahora con Mariló. Reading solo no funciona. Cuando vosotras escribáis una frase, tenéis que escribir una frase en un texto como respuesta a una pregunta, tened en cuenta que un verbo en ing no puede ir solo como verbo de una frase. Lo que estamos diciendo, yo no podría decir people read. No, tengo que poner ese verbo, esa forma de ing. Aunque no te guste traducir así, sería leyendo. Leyendo. Claro, Esa sería la traducción. Yo he puesto... Exactamente, ahí va la cosa. Porque son formas que llamamos formas no personales del verbo. Entonces, lo que dices tú, estaba leyendo, empezaron a leer, me gusta leer. Pero como regla general, el verbo solo con ing no puede ser verbo de una frase. Pilar, cuéntame. Yo he puesto people were... People were Claro. reading. Vale, ese podría valer, por ejemplo, porque encajaría. Sí, encajaría. People were reading. People, o sea, la gente lo estaba leyendo hace 150 años. Sí, ese podría, el past continuous valdría. O sea, encajaría aquí bien. ¿Vale? Ok. Incluso si alguien pone solamente people read, o sea, en pasado simple, people read it, aunque no es lo más acertado, pero lo podrían haber también aceptado como válido. Aunque hubieran quitado algo, pero lo hubieran aceptado como válido, ¿vale? Pero insisto, reading solo no, porque eso rompe la estructura de la frase. Y lo más seguro es que te dieran 0, aun estando la información correcta, ¿vale? Y con los the people, en inglés, el artículo the es un poco fastidioso. En español lo utilizamos mucho, pero en inglés es un poco fastidioso porque solo se utiliza con sustantivos en plural cuando queremos particularizarlo de alguna manera. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a decir la gente, los coches, los países, pero esas situaciones en inglés son siempre sin el artículo. People, countries, cars, ¿vale? Solo se utiliza cuando yo quiero particularizar. Por ejemplo, los coches de mi calle, the cars in my street. O la gente de Madrid, the people from Madrid. Ahí sí. Pero si no, si yo utilizo un sustantivo en plural de forma general, no le pongáis el the delante, aunque en español lo utilicemos, ¿vale? Okay, now, what happens to Alice? Happened, supongo que eso lo hemos entendido. Ocurrir, that's right, great. Pues una posible respuesta, she falls down a rabbit hole into a fantasy world that is populated by strange and magical creatures. ¿Okay? Que es muy parecido a lo que nos dice el texto. ¿Okay? ¿Alguna otra alternativa, posibilidad? Porque sabéis que pues lo que comentamos siempre sobre las respuestas que damos aquí. No.
She falls down. A ver, si alguien she falls down into a she falls down a rabbit hole into a fantasy world, ese podría valer, ¿no? O she okay, bueno, no quiero tampoco complicarlo más. Pero Yo he sí. puesto más, he puesto is, porque he puesto más, he respondido como que de qué era la historia. Ok, that's right. Se puede entender así también. Is, entonces yo he puesto is, como sabía, es que no sé construir la frase. A ver, vamos. Is es story of a girl, perdón, tal, todo lo que pone ahí. Ok, let me check un momento el texto. ¿Acaso sería? Is the story of a girl? Un poco lo que dice ahí. O sea, is the story of a girl called Alice who falls down a rabbit hole into a fantasy world that is populated by strange magical creatures. Eso es. Great, that's right. Good. También podría valer. Porque realmente what happens there, y ahí lo has visto bien, Mariló, es de qué va la historia. ¿Qué le pasa a Alice? Es de qué va la historia. That's right. Great. Sí, también podría valer tomarlo tal cual del texto, ¿no? Está en la línea 3 hasta la 6. No, pero hasta la 7. Magical creatures. That's right. Es posible también eso. Great. Bueno, next question, sorry. Dice, which famous queen was a fan of this story? Bueno, pues, Queen Victoria was a fan of this story. Queen Victoria liked the story. Okay, Queen Victoria read the story. O sea, hay diversas posibilidades, siempre que sea sujeto verbo complemento y que por supuesto aparezca Queen Victoria. ¿Ok? Sí, Victoria. A ver. She's Queen Victoria. Ok, that's right. Podrían decir algo de, ay, no es tal, pero she is Queen Victoria. Debería de pasar o al menos obtener puntuación. She is Queen Victoria. Yes. ¿Cómo? Pero léemelo entero. A ver, ¿cómo? She is Queen Victoria. She is Queen Victoria. Si pones solamente she is Queen Victoria, eso podría valer. No, porque entonces ya la frase no estaría construida bien, entonces she is Queen Victoria. Porque la pregunta, ¿qué reina era? She is Queen Victoria. Te pueden decir, pero tendrías que ponerlo en pasado, podrías elaborar la frase y tal. Pero, ya digo, si el corrector es generoso, debería darlo por válido, y aunque no, yo daría más de la mitad de la puntuación de esa pregunta. ¿Vale? Porque realmente esta es una frase construida y responde a lo que me pide. Number 4, how many editions, bueno, perdón, volviendo a ya digo, a lo mejor en eso de She's Queen Victoria, lo que alguien te podría decir es, como la pregunta está hecha con pasado simple, was, pues hombre, intenta que la respuesta sea también en pasado simple. Por ejemplo, esa es una pega que nos podrían poner. Pero, number 4, how many editions of the book have been published? Okay, let's see. Over 100 editions of the book have been published. Puede ser una posible respuesta. No sé si hay alguna otra alternativa. It is. It is. No. Si fuera they are over 100 editions of the book, podría colar. ¿Vale? Ahí sí, pero tendría que ser, Pilar, they are. ¿Es que? Porque como es plural, 100 editions, Sí. they are. Vale. Yo Ok. he puesto they are 100 editions. Vale, eso igual que la de antes. Te tendrían que dar alguna puntuación. Ok. Otra alternativa podría ser, bueno, es en pasado, la pregunta es en pasado o en presente, que ahora no me acuerdo. How much? Ok, have been published. Vale, pues, there are over 100 editions of the book. ¿Okay? Entonces, que también es una opción sencilla,
porque es con la estructura there is, there are, la de hay, ¿no? Entonces, there are over 100 editions of the book, pues también podría ser. ¿Vale? Porque, claro, la pregunta y demás, y en el texto creo que aparece ya con pasiva, ¿no? How many have been published? Pero bueno, yo puedo responderla, ¿vale? Sí, a unas malas, como estáis diciendo, de they are 100, ok. O there are over 100. O sea, tanto they como there are. O sea, they are sería como la menos valorada. La menos popular. Mi simpatía, ¿no? Mi simpatía. Mi simpatía, Lista, pero... porque, a ver, insisto, en esa, la mitad mínimo yo daría. ¿Por qué? Porque es una frase, they are, responde con el contenido, they are over 100 editions, aunque realmente no es la, digamos, la opción perfecta, o no es una opción totalmente, esa super mega hipercorrecta, aunque gramaticalmente responde. Esta, por ejemplo, estaría bien. There are over 100 editions. ¿Ok? Otro, si ya manejáramos la pasiva, pues podrían poner over one, la respuesta que yo doy en el texto, ¿no? Over 100 editions of the book have been published. Que sería con la pasiva, ¿vale? Que es lo siguiente que vamos, de hecho ya lo tenéis abierto. Ay, yo sí, ya estoy, ya que llegue la pasiva, así temblando. Bueno, let's continue. Number 5, when did Walt Disney make a comic version of Alice in Wonderland? Okay, when? Well, la sería, he created a comic of the story in the 50s. Okay? Podría ser una respuesta. He created a comic. ¿Y si pones Walt Disney? Walt Disney created a comic of the story in the 50s, okay. Yo he puesto más tarde, o sí. Faltaba información. Luego, joder, o te pasas o le dejas. Esa yo no pondría ese extra, porque la pregunta, Margarita, te dice make a comic version, especifica que es cómic. Entonces, si ya tú dices que luego lo convirtió de repente puede venir uno y decir, bueno, no pasa nada, pero más años que tú sabes que no van a saber la edad. Que no sé. De una manera u otra Que no le voy a poner soy la nota de Walt Disney. Mira. ¿Y la S que está después del 1950? ¿Qué significa? ¿Pero te refieres a la respuesta, Pilar, o a...? Sí, a la respuesta, la S que hay después de 1950. Ah, ok, porque si pregunta Pilar, claro, porque dice in the 50s, porque eso es, cuando se habla de décadas en inglés, hay como dos opciones para ponerlo de las décadas, ¿no? Una, poner el año entero, es decir, la década de los 80, y tú decir the 80s, ¿vale? O the 90s. O bien poner solamente el número de la década, ¿no? Es decir, los 80, the 80s o the 90s. ¿Ok? Entonces esa S se refiere a eso, a que estamos hablando no del año 1950, sino a la década de los 50. ¿Vale? Vale. Ay, sí, la década prodigiosa, es verdad. Uy, Dios mío. Yo he puesto Walt Disney created a comic in the 1950s. Perfecto. He created a comic in the 50s. ¿Sí? That's right. Yes. No me daría ningún puntillo por eso. Sí, la mitad seguramente. La mitad. Claro, porque, a ver, recordad, digamos, cuando información que no es, lo peor es, lógicamente, responder con una información que no es. Entonces, 0, patatero. Pero si pones información de más que no es relevante, es decir, pues que no, porque hay veces que hemos dicho, bueno, esto lo puedes poner o no, pero si lo pones no pasa nada porque está relacionado. Pero si pones información que no es, como en este caso, por ejemplo, decir que hizo una película, ahí pueden decidir, pero yo lo que quitaría sería la mitad de la puntuación. Okay. 6. Who was the star of Tim Burton's version
of Alice in Wonderland? Bueno, pues Johnny Depp starred in the film version. Johnny Depp was the star of the film version. Johnny Depp was in the film. Johnny Depp is the star in the Tim Burton film version. Ok, that's right. Igual, ahí lo único que te pueden decir es que como la pregunta está en pasado, ¿por qué no le has puesto la respuesta en pasado? Pero, por ejemplo, aquí en este caso concreto, para mí no supondría ningún problema que estuvieran presentes. Si me dicen eso, tú les He dices puesto el año. ¿Cómo? Si Perdón. me dicen eso, tú les dices Yo- bastante. Exactamente, mira, como le pongan más. Muy bien. Yo he puesto the star of Tim Burton's version was Johnny. A ver, ok, that's right también, la estrella, that's right. Y Pilar ha puesto, dices, el año. Sí, de versión. Sí, 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 y de 2010. 2000, sí, sí, ahí no habría ningún problema al poner ahí el año de la versión. Great. Vale. Good. Now, number 7. What did the critics think of the film? Bueno, aquí también podría haber varias respuestas. Una posibilidad. The critics thought the film was very good, excellent. The critics think the critic liked the film very much. The film was very successful among the critics, so whatever. ¿Alguna otra posibilidad, versión? Ajá. A ver. No, pero desde el principio. The critics was no. Porque critics se refiere a los críticos, no a las críticas. Es decir, critics son las personas que dijeron, esta película es muy bonita. Claro. Yo he puesto the film was extremely Successful Eso, with critics. And with the public. Ok, yo no pondría lo del public. Yo diría was extremely successful with the critics. Y ya está. O sea, El público no. was extremely Successful with the critics. Vale. Lo de critics hay que añadirlo, ¿vale? Porque la pregunta me dice, o sea, si tomáis la versión del texto, que también está bien, the critics, o sea, the film was successful or extremely successful with the critics. ¿Vale? Esa sería la with the critics. Aquí sí, porque de hecho the critics. Pero, a ver, perdón, si pones with critics también es válido. ¿Eh? Yo pongo the critics porque así es como lo formula la pregunta, ¿no? What did the critics think of the film? Pero que si habéis puesto extremely successful with critics, también es válido, ¿eh? También vale, sí. Carmen, perdona, iba a decir algo. No, era eso. ¿Cómo quedaba la frase? Ok. Entonces es de critics al final. Sí. En este, ya digo, critics son los críticos. Lo que es una crítica, una reseña, eso es a review, ¿vale? Que es lo que de hecho vamos a ver ahora después como modelo de texto para escribir. A review, ¿ok? Great. Bueno, el inglés y sus cosas. Qué maravilla, ¿verdad? Pues igual lo veremos con el pedido, pero no creo que se lo en Navidad. Ah, uy, qué bueno. Ajá. Bueno, pero no lo vas a utilizar. Bueno, pero no lo vas a utilizar tanto. Pero sí en un club de lectura. Claro. Pero lo que a día de hoy nos puede ser más útil, yo creo que es el inglés. Bueno, pues. Porque las matemáticas, ¿cuántas ecuaciones? Es que lo más What is the electronic? No quiero escuchar la palabra ecuación, por favor. Pues ecuación. No, porque se me eriza la piel como el lomo del gato. No. What is the electronic? Bueno, que si tal, el inglés que voy tal, que sabéis que luego se puede seguir estudiando, escuela oficial de idiomas y esas cosas, yo siempre lo recomiendo. What is the electronic book of Alice in Wonderland called? The electronic book, uno puede decir que era It is called Alice for the iPad. Perdón. La pregunta dice, ¿cómo se llama el libro electrónico de Alice en el País de la Maravilla?
No había entendido la pregunta, Marilu. No, yo metí un rollo y en esta versión... Ok. No, claro, la palabra clave es call, que es llamar o poner nombre a también puede ser, ¿vale? Entonces, claro, preguntaban por el nombre y es It is called Alice for the iPad. O the name is... The electronic book is Alice for the iPad. También. The name is Alice for the iPad. Hay varias formas aquí de resolverlo esto. Y la última, number 9, how do readers make Alice grow or become smaller? Que es una de las características, una de las cosas que le pasaba, más vistosas, digamos, que le pasaban a la niña, ¿no? They touch or shake their iPad. ¿Vale? When they touch or shake their iPad. ¿No? El when es lo único que te podría hacer una pega. Porque la pregunta dice, ¿cómo lo hacen? Pues, entonces, claro, cuando... Ahí no encajaría bien. Pero es, they touch or shake their iPad. Claro, la pregunta dice, ¿cómo los lectores del libro electrónico, cómo hacen que Alicia crezca y se haga pequeña? En el libro ella hay veces que es muy grande, hay un momento en el que cuando al poco de caer se toma no sé qué y se convierte en algo que es muy grande y otras veces se hace pequeña. Bueno, pues en el caso de aquí del juego para el iPad, del libro para el iPad, dice, ya que en la línea 35, in this version, when they touch or shake their iPad, readers can make Alice grow or become smaller. Entonces, ¿cómo hacen que sea más grande o más pequeño? They touch, okay? They touch or shake their iPad. Lo tocan o lo shake. Como no... Vale. Grow, crecer, hacerse grande. Y shake, de hecho, bueno, shake lo vamos a ver ahora en el ejercicio, pero es batir, ¿no? Mover, así, remover. Ok, vamos con ese otro ejercicio que, bueno, cubre la parte de vocabulario y que nos recuerda también, o si se lo habéis hecho también mirando en el texto, esa técnica nos recuerda acerca de esa técnica que yo a veces comento, que os puede venir bien y ser útil, de leer un texto, tienes que trabajar o tienes que conocer una palabra, no te viene a la mente o no la conoces, pero a través de lo que te diga el texto, a través de cómo va esa palabra en el texto, puedes llegar o deducir más o menos cuál es el significado o qué significa, ¿no? Ya digo, yo me encuentro a lo mejor con la palabra strange en una frase. Bueno, pues esa frase, esa palabra dentro de esa frase ya me da una serie de pistas para, insisto, a lo mejor no conocer el significado exacto, pero sí aproximarme a lo que puede significar para que yo pueda seguir leyendo o trabajar con esa palabra en la pregunta. Entonces, veré que es un adjetivo y más o menos, pues, que ese adjetivo se referirá a algo, no sé, que parece que no es muy común, algo que... ¿Vale? Esa es la técnica que ya a veces hemos probado, hemos trabajado y que este ejercicio también un poco invitaba a recuperar o a practicar. Identificar la palabra en el texto, ver qué categoría gramatical es y dentro de esa frase en la que va, dentro del párrafo en el que va, qué significado, qué puede significar. Bueno, fan. Fan is a noun, es un nombre, y sería la opción, la primera, ¿no? A person who loves something. Un fan, es que claro, que en castellano lo utilizamos exactamente igual. Cuidado porque fan también significa ventilador, ¿eh? Fan, porque la opción ventilador. Y hay una, bueno, esto es una grosería, pero hay una expresión que utilizan muchas veces los americanos que es el shit fan, que es el ventilador de mierda, ¿no? Entonces, shit fan, y tienen varias expresiones ahí como poner el ventilador o activar, o sea, no acierto a decir exactamente cómo es la expresión, pero la palabra es shit fan. ¿Okay? Bueno,
Y entonces strange, lo de arriba. Strange, perdón, es unusual. Strange significa extraño. ¿Vale? Es un adjetivo que ya viene puesto y su significado, perdón, que pensaba que lo había. Es unusual, es decir, strange significa extraño. Doctor Strange. Veo que no os gustan los cómics, si no lo hubierais averiguado. Stephen Strange. ¿Cómo? O Stranger Things también. También puede poner. Stranger Things significa literalmente cosas más extrañas. Eso es lo que significa. Sí, porque sería como si fuera añadiendo el TR. Es decir, el grado... El grado ese. Bueno, pero el grado ese, ¿qué es? El superlativo. No, el comparativo. Must. That's right, Stranger Things. Now, publish. ¿Qué tipo de palabra? ¿Qué categoría gramatical es? Un adverbio. Es a verb. Es un verbo. Fijaos cómo va en el texto. Bueno, lo que pasa es que en el texto lo ponen en pasiva, ¿no? En la línea 11 dice, since then over 100 editions of the book have been published. Pero es la forma de participio de publish, es decir, es un verbo, ¿vale? Es un verbo. Y el significado, bueno, pues de publish, entre los dos que nos dan, sería produce a book. En español sería editar o publicar un libro. That's right. Produce a book, editar o publicar un libro. Extremely. Ok, extremely, antes de decir, no sé si habéis llegado a mirar el texto y tal, por cómo termina, ya eso es una pista, esa terminación ly, para deducir, para saber qué tipo de palabra es. Es un adverb, es un adverbio, porque ya sabéis que la mayoría de los adverbios en inglés, bueno, la mayoría, muchos adverbios en inglés se forman añadiendo a un adjetivo el ly. Ok, extremely. Y claro, de entre los dos que tenemos sería very, extremely, extremadamente, mucho. Bueno, innovation, aquí está claro, no hace falta, creo, recurrir al texto, porque para saber que se trata de un sustantivo y que se trata de something new. It's just like Spanish, ¿ok? Bueno, shade, que ya lo hemos visto antes, parecía en una respuesta como categoría gramatical, es is a verb, that's right. Y significa move up and down quickly. Batir, remover, okay, shake. Shake it up, shake it up. Taylor Swift. Okay, la gran Taylor Swift. La gran Taylor Swift, una de las estrellas más grandes en el firmamento musical. Bueno, es que es verdad. No sé. O sea, ha sonado un poco hortera. Un poquito hortera. Pero es así, o sea, bueno. A ver si es la verdad se dice. No, a ver, hoy en día con toda esta, a veces es complicado, pero bueno, estaría un poco como Beyoncé y ese tipo de gente, ¿no? Es decir, un poco de esta, así que sacan algo y la gente está un poco detrás, ¿no? Vale. Mad. It's... Oh, okay. Let's have a look then at the text. Vamos a verlo en el texto. Bueno, aparece, no sé si aparece antes, pero aparece efectivamente en la línea 37 cuando dice make the Mad Hatter even madder. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? O sea, el adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio. Pero por esa frase, fíjate en esa frase, make the Mad Hatter. ¿Dónde va? Va, o sea, ¿en qué posición va? ¿Delante de qué va? Va delante de un sustantivo. Me está diciendo algo de ese sustantivo. It's an adjective. Y además, es que luego, si seguís leyendo la frase, dice mother. ¿Eh? Ok, perfecto. Ah, ok. Bueno. Ok. Ok, bueno, si ha servido...
Crazy y... Claro, Crazy or por fun. eso lo he puesto, Ok. digo, ahora no sé Pero qué. mirando la frase, efectivamente es un adjetivo que va delante de un sustantivo. Y si os fijáis un poquito más adelante, dice even mother. Es decir, lo ponen en grado comparativo. Claro. Entonces, solo puede ser un adjetivo. Efectivamente, adjective. Y de las dos... Bueno, esto va como la cercanía. Tenéis crazy and fun. Crazy es loco, fun significa divertido, ¿no? Is crazy. Mad, el significado original de mad es loco, una persona un poco y... Bueno, nosotros diríamos como... Pues sí, ¿no? Se le ha ido la cabeza... Crazy, crazy, son como sinónimos. Y mad, sobre todo en el inglés americano, también significa enfadado. ¿Ok? A veces, pues, he's mad, no que esté loco, que está... Que vamos, que como te A mí solo vea... me suena a madre. O sea, ahí- Ah, ok, al participio, ah, ok, porque eso es el participio de hacer made, ahí me- ok, mad, Madre y... made in, that's right. Pero la pronunciación es diferente, porque este es mad, ese es made, o sea que, pero bueno. Entonces no lo sacaban ni para solo me iba a eso, madre. Pero yo creo que Ok. es un objetivo de la automatización. Algo daría, that's right. Y por último, watch, que si lo vemos en el texto, veríamos que en este caso, bueno, viéndolo en el texto y viendo un poco por las opciones que nos ofrece ahí, ¿no? Un sustantivo, ¿no? Y sería a type of small clock, ¿no? Porque habla del reloj que lleva el sombrero, el rabbit, el conejo, ¿no? A type of small clock, a watch. ¿Vale? Bueno. Great. Recomendar, si no lo habéis hecho, si no lo habéis leído, que le echéis un tiento a Alice in Wonderland porque es muy cortito y es una lectura adulta, ¿eh? Aunque siempre se vende como niños y veamos la película de Disney, pero en realidad él lo que hizo fue una lectura bastante adulta. Incluso algunos leen que es como los efectos de tomarse alguna cosita así de estas de risa o de opio que era de la Sintió época. siempre un rechazo hacia ese libro. Sí. No sé, nunca de leerlo. A ver, Ni ver la película. Ok. Lo odio. Pues... Cuando fui a Disney, mis hijas pasábamos por allí. Ajá, yo no. no sé por qué. Bueno, pues quizás precisamente, Marilo, por eso, porque aunque se ha vendido como infantil, tiene su allá, ¿no? También, aunque esto ya lo tengo más claro, pero algunos hablan de que critica tipos sociales de la época, que hay que conocer un poquito más o que hace referencias también a gente de la época. También se habla de que utiliza muchas veces, y eso sí es más evidente, ¿no? Por las preguntas que le hacen a Alicia o los diálogos que tiene, que habla de temas de lógica y problemas de lógica, ¿no? Porque lo que estamos diciendo Lewis Carroll era matemático, ¿vale? Así que bueno. Luego tuvo como una especie de secuela que es Alicia a través del espejo, ¿no? Through the Looking Glass. Pero ese ya no lo conozco, el primero sí. Ok, bueno, antes de meternos, de pasar a la cuestión del writing y para cerrar aquí, bueno, algo que no, un mini referencia de vocabulario. Hay un apartado de vocabulario que no vamos a ver hoy, dedicado a los libros, televisión, cine, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, una de las cosas que cuando se habla de cine, televisión, libros y demás es los géneros, ¿no? Journals, que lo dice book and field journals. Bueno, pues aquí tenéis unos 6 muy sencillos y muy generales para que os sirvan y sean usuales en el caso de que, como ahora, que tenemos que escribir, ¿no? Tenemos comedy, que, a ver, las películas, como decían mi padre que Gloria Estefan, que decía de risa, ¿no? Una película de risa, pues la comedy, ¿no? Son las comedy films. Bueno, no sé si habéis oído alguna vez el término sitcom, cuando era una serie de televisión. Eso es situational comedy, comedia de situación, o sea que también era... Uno de mis favoritos, science fiction, ¿ok? La ciencia ficción, que a veces podéis ver, en lugar de science fiction, de repente a lo mejor de esta manera, sci-fi, también aparece así. Science fiction, una forma muy común de verlo es así, sci-fi. De hecho hay un canal, no sé si sigue existiendo en España, pero un canal americano muy famoso que era el Sci-Fi Channel. ¿Okay?
Porque science le quita la parte final, fiction le quita la parte final y es sci-fi. El inglés, y especialmente el inglés los americanos, les encantan estas cosas de acortar palabras y de pero así, ¿no? Un montón. Science fiction. Fantasy, de fantasía, ¿no? Que incluye pues, ahora también todas estas de como Juego de Tronos y esas cosas así, ¿no? Thriller, que ya también una cosa muy divertida, entre comillas, es leer un poco las entradillas que te dan a lo mejor en las plataformas, ¿no? Para ver una película. Thriller, que no sé qué, no sé cuánto y tal. Y, bueno, el thriller sería lo que antes eran las películas de suspense, que mezclan suspense y acción, ¿vale? Literalmente, thrill es excitar o emocionar a alguien a través de una emoción, como digo, pues de peligro, de suspense. Eso es lo que significa thrill, el verbo. Thriller, aparte de ser el disco más vendido de la historia, es también ese tipo de películas o de libros, ¿vale? Pues es verdad, como hablamos Thriller. de esta película... Es un thriller. Pues thriller es un género aplicado a libros y demás un poco amplio, pero básicamente es una historia, normalmente una historia que incluye algún tipo de, o sea, algún elemento pues criminal o de, pues eso, ¿no? Algún tipo de robo, crimen, etcétera, donde se mezcla suspense y acción. Esa es la idea del thriller, ¿vale? Travel, de viajes, y war, pues de guerra, ¿no? ¿Vale? Comedy, science fiction, fantasy, thriller, travel, and war. Bueno, sabes que lo romántico no se cotiza mucho hoy en día. Romantic, bueno, pues está bien, ¿no? Me parece perfecto. That's right. También una buena película romántica de vez en cuando se la echamos. Comedia romántica. Oh, romantic comedy. Es súper. Ok, vamos aquí.